Yo iré delante de ti. Dice el texto bíblico de Isaías capítulo 45, versículos 2 y 3. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Yo iré delante de ti. Cuando el primer punto dice la presencia anticipada de Dios, Dios va primero. Un mensaje de principio de año, cuando el 2026 está nuevito para estrenar, cuando vale 100%. Ya el 31 de diciembre llega, ¿viste? Valiendo menos, pero aquí estamos al principio del año. Cuando hablamos de presencia anticipada de Dios, decimos eso: Dios va primero. O en modo teológico hablamos de la omnipresencia de Dios. En el Edén, cuando el hombre abrió sus ojos por primera vez, Dios ya estaba. Cuando cae en pecado, Dios estaba. Cuando Noé construía el arco, Dios estaba y él cerró la puerta. Finalmente, Dios estaba. Dios siempre está. Entonces, el primer punto habla de la presencia anticipada de Dios. Dios va primero. Y la omnipresencia, sí, de Dios es una de sus perfecciones o atributos. Usted lo va a encontrar en los libros como atributos, y muchos prefieren decir perfecciones, porque atributo suena como que a alguien se lo dio, y en realidad le pertenece a Él. Él es perfecto en grado infinito. Entonces decimos o definimos la omnipresencia como que está en todos los lugares del universo y está en cada uno de nosotros. Él lo llena absolutamente todo y supera cualquier distancia y cualquier situación porque es infinito. Dice el Salmo 139, versículo 7 en adelante: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así que, ¿qué es la omnipresencia de Dios? Y segundo, la evidencia de la realidad de esa omnipresencia divina. Primero, la omnipresencia es la perfección divina que permite a Dios estar plenamente presente en todo lugar. Y ese atributo o esa perfección es una cosa infinita. No tiene posibilidad. Al ser infinito nos confundimos, hablamos muy livianamente de la infinitud. No tiene posibilidad de ser comprendida, de ser medida, de ser dimensionada. Esa perfección divina le permite a Dios no solamente estar en todos los lugares del universo, sino también estar en un determinado lugar a la vez. Porque Jesús, pensá esto, el Salvador, que ahora está sentado a la diestra de Dios en los cielos, está en cada creyente. El Dios infinito reside en cada persona que lo tiene como su Dios y como su Salvador personal. Todavía algo más, el Señor dice en Juan capítulo 14, versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Fíjate, el amor como nexo, como unificador. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Qué bendición tan grande, el Dios Trino
infinito, insondable, inconmensurable, ha venido al encuentro del creyente y está en el corazón de cada uno de nosotros. El salmista se admiran, el del Salmo 139, y note la cantidad de veces que en esos versículos hemos leído la palabra sí, que es un condicional. Si yo me fuera y me escondiera en el Seol, por ejemplo, tú me vas a encontrar, porque tú estás presente, porque la presencia de Dios no puede separarse de mí o al revés. Yo estoy en su presencia. Vos podés decir a Dios, yo vivo en ti, he sido creado por ti para glorificarte. Y me doy cuenta que ese Dios es infinito, porque no importa el lugar donde sea, Él está presente. Y aunque hablamos del lugar, el tiempo está implícito. El Dios omnipresente, el Dios eterno, no sujeto por el tiempo. Por lo tanto, Dios está en el 2026, esperándonos. Segundo, la evidencia de esa realidad de la omnipresencia divina. La Biblia dice que Dios es omnipresente. La Biblia dice, por ejemplo, que Dios hace una revelación plenaria, completa, le dice, integral, de Él mismo en su Hijo Jesucristo. De modo que nosotros tenemos que mirarlo a Cristo para saber cómo son las perfecciones de Dios. Y cuando hablamos de la omnipresencia, voy a escuchar las palabras de Cristo al final de su ministerio, antes de ir del cielo, en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y escuche, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta el fin del mundo. El tiempo no lo afecta. Y la omnipresencia hace posible que donde esté un creyente llevando a cabo la gran comisión, donde haya 2 o 3, no importa cuánto, donde haya una iglesia, sea grande o sea pequeña, el Señor está presente hasta el fin del mundo. La omnipresencia de Dios le permite a Dios rodear al mismo tiempo a todos los suyos, protegerlos, no importa dónde estén, no importa tu situación, no importa tu circunstancia, no importa si estás triste o alegre, no importa si te sentís solo o estás rodeado con los tuyos, no importa nada de eso, porque todos nosotros estamos bajo la protección del omnipresente Dios. Y cuando yo me doy cuenta de la omnipresencia, que Dios está conmigo en todo lugar, está presente en mí y está presente a mi lado, me doy cuenta de algo esencial. Nunca estoy solo. No importa cuán grande sea tu desafío, tus miedos, tus ansiedades, tus pruebas, Dios va a estar allí removiendo obstáculos. Y cuando estoy afrontando en la vida dificultades individualmente, me doy cuenta de que a veces esas dificultades producen en mí una inquietante idea. ¿Me habrá dejado Dios? Si estoy confrontando situaciones difíciles, si estoy preocupado por circunstancias adversas, tengo que entender que este Dios de la omnipresencia está cumpliendo su propósito en mí. Él determinó y estableció desde antes de mi nacimiento la razón de mi vida, igual con cada uno de ustedes. Desde el origen de mi existencia. La Biblia me dice, mi embrión vieron tus ojos y todo estaba escrito en su libro. Salmo 139, 16. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía ninguno de ellos. Por tanto, si Él diseñó esta obra, Él no desampara la obra de sus manos. Iglesia, sigo mirándolos
y sé por las circunstancias que estamos pasando que tal vez haya algunos que están temiendo caer enfermos, acaso alguno sea alcanzado por un desastre o alguna penuria. Escuchá, cierto es que no hay ninguno sano, solo somos enfermos, porque más o menos todos tenemos algún problema físico y a veces es débil, pero están ahí las imperfecciones, están ahí en cada uno de nosotros. Yo quiero pedirte que no dejes de sentir la presencia del Señor y su cuidado esmerado en la enfermedad. También es posible que llegue un momento en la experiencia de nuestra vida que la angustia se hace insoportable. Yo la verdad siento mucho que haya personas que digan que el creyente no puede estar angustiado, que no puede estar deprimido y cuantas otras cosas. Yo sé que el Señor ha estado angustiado y por lo tanto si Él fue angustiado y sintió la experiencia de la angustia, ¿por qué yo no voy a sentirla en alguna ocasión? Pero de pronto en medio de la angustia la omnipresencia de Dios se hace realidad. Salmo 91:14 dice: me invocará y yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia. De manera que en medio de la angustia y de la aflicción tengo la compañía de Dios. Y en esos momentos de preguntas sin respuesta, oigo también su promesa en la Escritura. Dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esta es mi experiencia personal, mi testimonio personal. Cada vez que, rodeado de tristeza, invoqué su nombre en los momentos de mayor aflicción y he sentido su presencia, este es su compromiso conmigo y contigo. Después de que hayas orado, la promesa de Dios es esta: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque Dios va a hacerme superar todos los momentos críticos de mi vida. Dijimos primero la presencia anticipada de Dios. Dios va primero. Segundo, la obra transformadora de Dios, enderezando y abriendo. Y leemos en la profecía de Isaías, capítulo 43, versículo 18: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. En un país donde todos estamos viviendo momentos duros, las economías débiles tiemblan. La sociedad cambió, los sistemas de ayuda social no van a ser suficientes para abastecer las necesidades humanas, que ahora son miradas con otro sistema de visión colectiva mucho más perversa y cruel. Y el problema no es tanto la circunstancia. Dice un dicho: no hay mal que dure 100 años. Sino que el problema está en responder: ¿qué vamos a hacer en el futuro? El desafío tremendo en las universidades, en las grandes empresas, en los grupos familiares más expuestos. Y en este contexto, en esta circunstancia, algunas personas miran con añoranza el tiempo pasado. Qué importante, qué bueno que era. ¿Y ahora qué? Y la profecía viene a responder esa pregunta, esa primera pregunta, y dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Es decir, Dios dice: mira, en el pasado yo he estado con mi pueblo, en el presente yo estoy con mi pueblo, y lo estaré en el futuro. Así que dejad de pensar y soñar en el pasado, porque la iglesia pasada no fue mejor que la presente, y la venidera será mejor que nosotros. ¿Te acordás? Para presentármela a mí mismo sin mancha ni arruga.
la iglesia final será perfecta. Ahora yo miro el versículo 19 de Isaías, capítulo 43, dice: he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y yo tengo que afirmarme en la realidad de la promesa considerando quién promete, primero, y segundo, ¿qué promete? Primero, ¿quién promete? Dios se presenta en el conjunto del capítulo, no lo vamos a leer ahora, recuérdelo para la lectura de su casa, antes de dormirse hoy, Isaías 43, 5 títulos que ofrecen una dimensión admirable para que conozcamos quién es aquel que formula esta promesa y que dice que va a hacer esa obra maravillosa para nosotros. Entre los títulos, Jehová. ¿Quién es? La Biblia responde que es, específicamente, dice que Jehová es el Dios de la gracia y el Dios del pacto. Se presenta ya por Éxodo. Pero como el Dios que se aproxima al hombre. Es el Dios que viene al encuentro del hombre, el que desciende al encuentro del necesitado, que ha venido en la persona de su Hijo para hacer su obra en la tierra, que ordena predicar el Evangelio de la gracia, que ordena predicar el Evangelio de la esperanza en el mundo. Es el Dios que viene al encuentro nuestro para salvación. Y ya que nosotros habíamos cogido alejarnos de Dios y no queríamos retroceder y no queríamos volver a Él, es que Él viene a buscarnos a nosotros. El segundo título en el capítulo es el de Redentor. Y Redentor es aquel que libera al pecador del pecado, de su poder. La redención se obra mediante el pago de un precio. Y recuerdo el texto de 1 Pedro, no lo tenés, Gabriel, capítulo 1, versículo 18 al 20, que dice: sabiendo que habéis sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo. El que viene al mundo de los hombres es el que puede hacer la obra de redención pagando el precio mediante la entrega de su propia vida. Tercer título, el Santo. Y es el título dado a Dios en la profecía de Isaías capítulo 6, cuando el profeta ve el trono de Dios y ahí están los serafines proclamando lo que es aquel que está sentado en el trono y dicen: Santo, Santo, Santo. Y en el tiempo presente este Santo es Jesús. Cuarto, también es el Creador. Siendo Dios el Creador de todo, abro el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3 y leo: todas las cosas por Él fueron hechas, todas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, la creación es un asunto específico y especial de Dios. Entonces la iglesia es una creación. Porque Dios es el creador no solo de lo físico, sino también de lo que es espiritual. Dios nos ha alcanzado y somos suyos. Y nada puede escapar a su poder. Él hizo todo y entonces también puede hacer segura esta promesa. Y en quinto lugar, este que habla es el Rey, el único Rey de Reyes, Señor de Señores, el que ha sido investido de majestad en la resurrección. Dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 9 al 11, por lo cual Dios le levantó de entre los muertos y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y hoy estamos inquietos. Y hay gente muy inquieta en nuestros días. Fíjate los diarios, lee por ahí, buscando que los creyentes influyan en la política de tal forma que el mundo cambie. Lamento recordarte que nadie puede ser gobernado por la Biblia si no ha nacido de nuevo. Porque el mensaje de la cruz
esencial para la salvación, es locura para los que se están perdiendo. Cristo es ningún político, Cristo es nuestra esperanza, porque todo es suyo y la historia corre de acuerdo con su voluntad. La profecía es historia por cumplir y la historia es profecía cumplida. Entonces, en segundo lugar, yo puedo creer la promesa porque el que promete tiene garantía de credibilidad. ¿Qué es lo que promete? Dice, fíjate el texto, algo nuevo. Dice el versículo 19, he aquí yo hago cosa nueva. Es decir, hay una acción de Dios que no tiene nada que ver en comparación con nada de lo que Él hizo antes. Y nos invita a contemplar algo que no ocurrió antes y nos invita a que dejemos de pensar en acontecimientos del pasado. Versículo 18 decía, no os acordéis de la cosa pasada, porque ninguna de ellas va a tener comparación con esta cosa singular, nueva, que Dios hace, que Dios hará en el futuro y ya ha comenzado a hacerla. ¿Qué es lo que va a hacer? La primera cosa que Él va a hacer es que va a abrir un camino en el desierto. El 2026 está desierto. Decía yo, a estrenar, nuevo, impecable, ¿verdad? Y fíjate que Dios primeramente abrió el mar en la historia de Israel, ¿te acordás? Y yo diría que es más fácil abrir el mar que hacer un camino por el desierto, porque el camino en el desierto no fue de un mes, no fue de 2, no fue de un año, fue de 40 años caminando en el desierto, y las Adidas y las Topper y las Puma impecables después de 40 años. Que vemos en la historia de Israel que justo cuando el pueblo se acerca al mar, que Dios abre el mar para que el pueblo pase. Dios tiene poder sobre cielos y tierra, y hoy tal vez tengamos un mar tempestuoso delante de nosotros. Avanzá, dice Dios, avanzá, porque yo hago algo nuevo. Yo sueño que la iglesia crezca, ¿viste? Pero no hay avivamiento posible en la iglesia de Cristo que no se produzca por la palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo a su pueblo. Así que, hermanos queridos, dejen de buscar egoístamente emociones y cosas por el estilo. Solo la Biblia y nada más que la Biblia. Solo el Espíritu Santo y nada más que el Espíritu. Solo Cristo y nada más que Cristo. El creyente es purificado por la palabra. ¿Por qué tantos problemas morales en el pueblo cristiano hoy? Porque hemos dejado de leer la Biblia. La Biblia ha dejado de ser importante en la vida de los cristianos. Leemos solo si hay tiempo. Y entonces le hemos dado lugar a mensajes motivadores que lo único que hacen es contentar el oído del oyente. Pero Dios habla solo por la Biblia. No pretendas que Dios te habló esta noche, sino por la palabra. Y por tanto, el Dios que promete es el Dios que habla, el Dios que dialoga y que te dice, este es el camino por el cual deberás andar. Dios endereza el camino, no solo para Ciro ayer, porque la profecía con la que arrancamos, yo iré delante de ti, es para Ciro, un rey persa que no había nacido cuando Isaías profetiza. No solo para él, sino para vos y para mí. Los pecados, las relaciones, las decisiones, todas ellas deben ser guiadas por él. Y te digo, hacia un cambio, un camino nuevo, que no es el que anduviste hasta ahora, creado por él, como dice su palabra, para buenas obras. Las puertas que te detienen, sean emocionales, laborales, espirituales, serán eliminadas, serán derribadas por Él, no por tus propias fuerzas. Y qué hermosa experiencia podrás experimentar
con solo rendir tu vida al Señor y buscar hacer su voluntad. Ese es el secreto para el 2026. Vimos primero la presencia anticipada de Dios. Dios va primero. Segundo, la obra transformadora de Dios enderezando y abriendo. Tercero, el propósito de Dios para que sepas que yo soy Jehová, decía la profecía. Te decía que Dios anuncia por nombre. O sea, el tipo nace 200 años después y el papá y la mamá le dicen, vamos a ponerle Ciro. Él lo anuncia. Libertador de un pueblo cautivo que todavía no estaba cautivo. 200 años antes. Y asombroso. Entonces, ¿qué debía entender un israelita cuando leyera la profecía y viera a Ciro ahora, mira, reinando sobre las naciones? Y entre ellas la cautiva Israel, que no estaba cautiva en la época de Isaías. Debía leer que así como Dios cumplió su promesa de colocar a Ciro para cumplir su deseo, dice la profecía, en el tiempo exacto, también cumpliría entonces su promesa de enviar a Emmanuel. Toda la profecía se iba a cumplir. Nacido de una virgen para salvar a su pueblo. La meta final de todo propósito de Dios es que conozcas y glorifiques a Dios en tu vida, recibiendo sus bendiciones, sus riquezas espirituales, materiales. Y ahora entrando a la parte final del mensaje, hablar de un tema en especial. La epístola a los Filipenses, llamada muchas veces la epístola del gozo, porque varias veces dice esa palabra. Sin embargo, el núcleo de la epístola es la centralidad de Cristo y sobre todo la centralidad de Cristo en tu vida. Y para eso 3 versículos para nuestra reflexión sobre 3 cuestiones que se especifican en cada uno de los versículos. Primero está la paz, versículo 7 del capítulo 4. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate que la paz divina supera cualquier concepto de paz que vos puedas tener en tu cabezota. El texto afirma que sobrepasa todo entendimiento. Primero de los predicadores, después de su iglesia. Es decir, no hay mente humana capaz de comprender esa dimensión. Y es la provisión divina para toda inquietud, para lo que sea que angustie tu corazón. Él tiene su paz disponible. Y el origen de esa paz está en Dios mismo, la paz de Dios. Nuestro versículo dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es sobrenatural porque va más allá de cualquier imaginación humana. Sobrepasa cualquier pensamiento de inquietud porque protege el corazón. ¿Entendés qué dice eso? Mira el texto, guardará vuestros corazones. Así que el ambiente de tensión se resuelve con la bendición procedente del Dios de paz. Y hoy es Cristo, como si fuera un guardia ahí, parado en la puerta de tu corazón y de tu mente, controla qué es lo que entra y lo que sale. Y así lo expresa el profeta en el Isaías, capítulo 26, versículo 3, me parece que es. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que la necesidad para experimentar esa paz es vivir a Jesús. Iglesias inquietas, creyentes inquietos, necesitamos recuperar a Jesús en nuestras vidas. Primero está la paz, en segundo lugar está la presencia. Y esta es una
segunda bendición unida a la de la paz. Dice el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra. Y aquí está la bendición. Y el Dios de paz estará con vosotros. No solo es la paz de Dios, sino el Dios de paz que promete estar con nosotros. Cuando no lo creemos, le estamos siendo a Dios mentiroso. Él promete estar con nosotros. Dios no abandona a sus hijos. Y es la bendición de la relación de Él como Padre. En Romanos 8:39 leemos, al final, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La presencia de Dios es continua. Leo, y hay otra promesa para la enfermedad. Lo estudiamos este año. Salmo 41:3 dice, Jehová sustentará en el lecho del dolor, tornarás su postración en mejoría. Una versión. Hay momentos de soledad como ocurría con el apóstol Pablo al final del tiempo que se le había dado para servir. Y en esos tiempos a los hombres de edad se nos hacen especialmente sensibles, pero en ellos está el Señor. Todos me abandonaron, dice Pablo, pero nunca estuve solo porque el Señor estuvo conmigo. Dios nos ha puesto en una fortaleza, digamos, que es poderosa y que contiene mucho de amor, de gracia y de esperanza, y se llama Cristo Jesús. Por lo tanto, no hay razón para la inquietud. Primero la paz, segundo la presencia y finalmente la provisión. Y voy al último texto, versículo 19 de Filipenses capítulo 4. Y mi Dios proveerá para todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El mismo Dios de paz, que da la paz, también da la provisión. Y es un compromiso de protección. Y en este compromiso de protección que me ofrece Dios, yo puedo descansar. Porque Él da aliento cuando no hay más fuerzas. El ejemplo de Elías, un profeta que me encanta y del cual me encanta predicar, es evidente. Él está tirado, extendido en el suelo, debajo de un árbol, deseando morirse. Y Dios viene al encuentro del profeta con palabras de aliento, lo restaura en esa situación donde las fuerzas flaquean, les da la fuerza que él necesita para seguir en su ministerio. Así que en medio de los quebrantos yo tengo provisión de aliento. Tampoco faltará la provisión cotidiana porque dice la Biblia, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad. Habrá una protección especial para las viudas, para los huérfanos. Los años, cuando se amontonan, requieren una provisión especial de cuidado, pero hay promesa para la vejez. Isaías 46:4 dice, y hasta vuestra vejez y hasta las canas yo os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y libraré. Puedo estar seguro del futuro porque hay compromiso de Dios conmigo. En medio de los conflictos hay profunda paz.